espacios confinados, un trabajo de alto riesgo de suma importancia, que esto mayormente son muy habituales en las industrias de construcción, minería, lo que es hidrocarburos, ¿no? Vamos a determinar cuáles son las características del espacio confinado, ¿no? Y luego de ello, el tratamiento que se debe de dar para acondicionar ese lugar, que sea un lugar que pueda acceder las personas sin arriesgar la integridad y la salud. A ver, el audio ahí, por favor. Ok, gracias. Como objetivo del curso, objetivo general, dar a conocer los lineamientos necesarios para llevar a cabo un trabajo de espacios confinados. Vamos a reconocer cómo es un espacio confinado, cuáles son sus características, qué es lo que lo diferencia de otro tipo de trabajo, los objetivos específicos, reconocer las características de un espacio confinado, conocer los pasos y procesos a realizar antes y durante la ejecución de trabajos de espacios confinados con el fin de salvaguardar la integridad y la vida de los trabajadores. O sea, vamos a ver un reconocimiento y luego de ello, qué medidas debemos de tomar para realizar un trabajo en espacios confinados, ¿no? El contenido del curso tiene 3 capítulos, conceptos y lineamientos de espacio confinados, capítulo 2, acondicionamiento de un espacio confinado para trabajos, y 3, cómo ejecutar un trabajo de espacios confinados. Primero, debemos saber los conceptos y lineamientos básicos de un espacio confinado. ¿Qué es un espacio confinado? ¿Alguien me podría decir más o menos una idea, más o menos en el chat? ¿Qué es un espacio confinado? Me imagino que muchos de los participantes son prevencionistas, entonces de alguna manera han visto lo que es un espacio confinado. A ver, ¿qué Trabajos dice? de, trabajos de profundidad, trabajos a profundidad a unos 3 a 5 metros de altura más o menos de profundidad. Ese es un trabajo. Trabajos de falta de espacios, ¿no? Espacios cortos, que no te dejan realizar un trabajo seguro. Necesariamente tiene que ser trabajos, o sea, en lugares pequeños. Necesariamente es un trabajo confinado. Ah, hay muchas características. No necesariamente un lugar pequeño es un trabajo, es un lugar de espacio confinado. Por ejemplo, un tanque de almacenamiento de combustible es un lugar gigante, es un tanque grande. ¿Han visto, por ejemplo, en la refinería Pampilla, esos tanques de almacenamiento de combustible? No son pequeños, son grandes, pero son considerados espacios confinados. ¿Por qué? Ahora vamos a decir las características que lo determina un espacio confinado. Podría ser una atmósfera irrespirable, ¿no? Donde puede albergar algún tipo de gas o vapores. También es una de las características. Una de las características. Ahora vamos a ver. A ver, un ratito. Para ello tienes que saber que las normativas nacionales te dicen de que tienes que de alguna manera buscar la prevención de los trabajadores. En algunas normativas como la G050 o el Decreto Supremo 043 te determina algunos estándares para cómo realizar un trabajo de este tipo. Pero, ¿qué te dice la ley 29783? Sobre la jerarquía de lo que es las normativas. Primero, en cualquier tipo de trabajo o en cualquier sector, lo primero que prima es la norma sectorial, la norma con mayor cantidad de estándares. Si estamos hablando de construcción, la G050, bueno, que ya ahora está actualizada, si es hidrocarburo, la 043, si es minería, la 024, ¿no? Pero siempre en toda norma legal, como es característico, hay algunos vacíos legales. Entonces, cuando hay unos vacíos legales, pasamos a la siguiente etapa, que son las normas nacionales, como la 29783, su decreto supremo, el 005, y ahora los últimos decretos que han salido, el 001-2020, ¿no? Si en caso aún encuentran vacíos legales referente a una normativa de un
el cual es normativas internacionales. Entonces, para espacios confinados, nosotros tenemos una normativa en la cual muchos nos guiamos, que es la normativa OSHA, 29 CFR 1910.146, que son todos los protocolos necesarios para realizar un trabajo de espacio confinado. Dicho sea de paso, en el paquetito les estoy adjuntando un pequeño libro donde en la cual justamente están todos los protocolos necesarios para llevar a cabo un trabajo de espacio confinado bajo esta normativa, ¿no? Mayormente hay 6 apéndices. El primero, diagrama de flujo de decisión para espacios confinados, o sea, que de alguna manera, ¿cómo puedes tú identificar un espacio confinado respecto a unas preguntas, ¿no? Para determinar si es o no un espacio confinado, procedimientos para la prueba de atmósfera, ejemplos de programas de espacio confinados, o sea, algunos protocolos que tú debes de realizar, ¿no? Lista de comprobaciones previas a la entrada del espacio confinado. Necesariamente no puedes ingresar así nada más, sino es toda una serie de procesos, procedimientos, ¿no? Entrada a los sistemas de alcantarillado. Y por último, el apéndice F, que es brigada de emergencia o criterio de evaluación para servicio de rescate, ¿no? Esto siempre debe de tener en cuenta esta normativa que te va a ayudar mucho en espacio confinado, ya que hace poco, tuve un colega que, al final del curso vamos a hablar acerca de un pequeño casito que ocurrió acerca de una construcción, donde en la cual había una excavación de aproximadamente 6-7 metros, donde se había caído más o menos no recuerdo bien que se cayó, pero el trabajador lo querían hacer ingresar con una pequeña carretilla. Una carretilla, imagínense, que es como una carretilla similar a una carretilla con la cual tú compras el mercado y lo querían atar con una soga. Entonces, definitivamente no puedes ingresar así nada más una excavación demasiado profunda donde no sabes qué gases hay. Al final, más o menos, le voy a comentar cómo sucedió esto, ¿ya? Primero, ¿qué es un trabajo de espacio confinado? Podemos establecer que un espacio confinado por su característica es un lugar que tiene medios limitados de ingreso y salida estrechos o restringidos. Y de ser posible, solo hay una entrada y una salida. O sea, la cavidad donde ingresa la persona es al mismo tiempo actúa como la salida. Y son muy estrechos. Como pueden ver, miren la figura, este se podría considerar como un espacio confinado porque solo puede ingresar una persona. O sea, el ingreso y salida solo puede ser una sola persona. Más personas es muy difícil que puedan pasar por este camino. El audio, por favor. Gracias. Contiene o podría contener atmósferas peligrosas por deficiencia de oxígeno por debajo del 19.5, explosivas o contener otras sustancias tóxicas. ¿Ok? No está diseñado para la ocupación continua de las personas. Espacios con apertura superior o profundidad tal que no permiten la adecuada circulación de aire. Contiene material o elementos que tienen el potencial para atrapar a la persona que entra, por ejemplo, arena, lodos o elementos mecánicos como aspa, cangilones, entre otros. En conclusión, los trabajos de espacios confinados son espacios no necesariamente pequeños, pueden ser grandes, pero que la entrada y la salida es muy restringida. Y en caso de un siniestro, dificulta la evacuación de las personas. También la concentración de oxígeno está debajo del 19.5, pero también se le puede decir un lugar de espacio confinado cuando supera el 21% de oxígeno. ¿Por qué? Porque justamente en el aire, ¿cuánto es el aire que respiramos? ¿Cuánto es porcentaje de oxígeno y de nitrógeno? Más o menos saben cuánto es el porcentaje de nitrógeno y el porcentaje de oxígeno en el aire. ¿Tienen una idea? A ver alguien que me escribe en el chat.
¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno y de nitrógeno en el aire? Por lo general, en el aire aproximadamente hay un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. ¿Qué pasa cuando tú superas el 21% de oxígeno? Tú sabes que el fuego tiene 3 componentes principales: el combustible, el comburente, que es el oxígeno, y el calor. A más oxígeno, prácticamente habrá una mayor cantidad de fuego. ¿Qué quiere decir? Que a más de 21% estamos teniendo un ambiente comburente que de alguna manera te arriesga a que se produzca de alguna manera un ambiente inflamable, ¿no? Más o menos ahí aclarado eso. A ver, sigamos. A ver, un ratito. A ver, ¿qué lugares son catalogados como espacios confinados? Bueno, tenemos muchos. Por ejemplo, estos son las trampas de grasa o pozos sépticos, que de alguna manera son sistemas de pretratamiento de aguas. Este tiene mayormente una carga microbiana. Tenemos calderos, tanques de almacenamiento de combustible, por ejemplo, lo que te dije de Repsol, La Pampilla. Esos tanques de alguna manera son espacios confinados. ¿Por qué son espacios confinados? Porque cada cierto tiempo, según la ASME, estos tanques tienen que pasar por unos mantenimientos predictivos, ensayos no destructivos, pruebas con ultrasonido, vibraciones, y de alguna manera la persona tiene que ingresar para ver el estado del tanque. Entonces, muchas veces las personas tienen que ingresar preparadas con los permisos necesarios para trabajar en espacios confinados. Los molinos o tanque de almacenamiento de trigo. Esto, por ejemplo, el trigo o de alguna manera el cereal es característico porque el polvo que emiten es súper inflamable. Incluso ha habido eventos de explosiones. Las tuberías también es un espacio confinado porque es de difícil acceso y difícil que una persona pueda realizar trabajos acá, de diversos tipos, tuberías de diversos tipos. Por ejemplo, los soldadores muchas veces tienen que soldar tuberías de aluminio, tuberías enormes, donde muchas veces puede caber digamos, la persona, pero de alguna manera con una posición incómoda que le dificulta el acceso, ¿no? Y tenemos incluso alcantarillados, ¿no? Pero estos son los únicos. ¿Dónde puede haber más? ¿Dónde hay lugares donde se puede decir que es un espacio confinado? ¿Pueden haber más? Excavaciones ¿Perdón? profundas. Claro, excavaciones profundas. ¿Qué otro lugar puede ser un espacio confinado? ¿Los reservorios de agua pueden ser un espacio confinado? Depende, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Por qué? Porque a veces los reservorios de agua solo tienen un solo ingreso y una sola salida. El quien les habla muchas veces ha ejecutado, ha supervisado trabajo de limpieza de reservorios. Por ejemplo, el que tenemos un reservorio de 15 metros cúbicos, es grande, donde muchas veces las personas que tienen que ingresar, y a veces hay riesgo biológico. ¿Por qué? Porque como hay mucha humedad, a veces se concentran mohos, hongos, ¿no es así? Entonces, puede haber muchos trabajos de espacio confinado, pero ¿qué es lo que lo caracteriza? A ver. Más o menos, este es un pequeño diagrama de flujo, como sabrán más o menos lo que conocen el diagrama de flujo, este rombito es de decisión. Entonces, nosotros decimos así: entrada suficientemente pequeña como para salir o entrar una sola persona. Si estamos hablando, si cumple esa condición, ya automáticamente se considera espacio confinado. Si no es así, seguimos la siguiente pregunta. Atmósferas peligrosas y presencia de niveles de gas dañino. Si tú presencias ese tipo de gases, entonces se considera como espacio confinado. ¿Cómo tú detectas esto? Estas atmósferas
peligrosas o presencia de gas dañino, ¿con qué más o menos lo puedes evidenciar? Claro, un monitoreo. ¿Con qué equipo? Que ahorita lo vamos a tocar, el explosímetro. Si en caso, pese que tú haces el monitoreo de gases y no hay, tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Existe peligro de entrampamiento? Igual, si en caso existe ese peligro, pasa a ser un espacio confinado. Si no, pasaríamos a la siguiente, la siguiente pregunta. ¿Existe peligro de configuración? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el espacio tú lo puedes determinar que no es espacio confinado, pero puede haber ciertos factores que durante su ejecución lo puedan volver un espacio confinado. Más que todo eso funciona en aquellos tanques que tienen conexiones o válvulas con otro tipo de tanques donde almacenan, ¿no? Un material peligroso. Y si tú no tienes la debida supervisión, un descuidado puede venir, puede abrirlo y se crea el espacio confinado, ¿no? Porque se puede generar atmósferas peligrosas y todo eso. Si en caso no existe peligro de configuración, tienes que ver si hay otro peligro que de alguna manera lo puede considerar como un espacio confinado. Si ninguna de estas preguntas resulta ser afirmativa, entonces no es un espacio confinado o también se le conoce como espacio restringido, ¿no? Es así como tú de alguna manera determinas si un lugar es un espacio confinado. A ver, ratito. Ok. Característica de los espacios confinados, entrada y salida, aperturas tan pequeñas como 18 pulgadas. Prácticamente una persona puede entrar a lo mucho y con mucha dificultad. Solo puede entrar y salir una persona. Muy difícil que puedan salir dos personas al mismo tiempo. Solo existe una entrada y una salida. Por donde tú entras es por donde tú sales. Y no hay otro lugar, lo cual dificulta ante algún siniestro. Difícil de salir de aperturas grandes debido a la presencia de escaleras o cualquier otro equipo. En algunos casos hay escaleras donde en la cual estos escalones son muy grandes y te dificultan la salida, ¿no? Ahora, otra característica es la ventilación natural desfavorable. Como es un lugar cerrado, muchas veces va a tener poca ventilación y por ende las concentraciones de oxígeno van a ser menores que el 21%, ¿ok? En algunos casos. En otros casos puede ser mayor a 21%. Ese es en el caso, de alguna manera, cuando almacenas algún producto que al almacenarse genera una mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Las concentraciones de oxígeno que determinan un espacio confinado son menores de 19.3% y mayores a un 21%, ¿no? Ese es un peligro, porque menores a 19.3%, de alguna manera ya te puede generar algunos malestares como dolor de cabeza, náuseas, desmayos o hasta incluso la muerte. Mayores a 21% te crea una atmósfera muy inflamable, que tan solo un solo chispazo, una sola rayadura que te genere una chispa, automáticamente se vuelve fuego el ambiente. Entonces hay que tener cuidado y siempre, cada cierto momento, cuando tú de alguna manera supervises los espacios confinados, tú tienes que ir monitoreando, si es posible cada 5 minutos o cada 10 minutos, monitorear los gases que hay en él. Porque de alguna manera a veces hay un peligro de configuración que puede variar las condiciones del lugar y tú tienes que estar atento. Muchas veces hay obras o hay trabajos donde no tienes estos equipos y ese es un poco complicado. El ejecutar estos trabajos de espacios confinados no son cualquier cosa. Si hay trabajos de espacios confinados, yo te recomiendo a solicitar un explosímetro, porque es la única manera de que puedas ver los niveles de oxígeno o los niveles de gases que hay. Puede ser de que hay monóxido,
sulfuro de hidrógeno, y puede existir sulfatos y gases o metano, y de alguna manera puede ser dañinos para la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, por lo general, el nivel máximo de oxígeno permitido o recomendado por OSHA es el 23.5%. Como te dije, el 21% es el oxígeno del aire, lo que respiramos, ¿ok? 19.5% es el nivel inferior. Ese es lo mínimo que te exige OSHA, ¿no? O lo que te recomienda, ¿no? Que una persona podría estar, aunque podría tener dificultades como náuseas, vómitos, entonces ahí tienes que tener medidas de control, ¿no? Después del 19.5% es donde ahí empiezan los problemas, porque al 17% le afecta el juicio, 16% primeros síntomas de anoxia, o también ya asfixia, 16 a 12% respiración y pulsos elevados, del 14 al 10% fatiga o dificultad al respirar, de 10 a 6% náuseas, vómitos, inhabilidad para moverse y pierde el sentido. Menor al 6, convulsiones para sofocamiento para la respiración y dificultades en el sistema circulatorio. Después estamos hablando del 3 al 5%, ya el tiempo de vida que puede aguantar una persona con este porcentaje de oxígeno, como máximo 5 minutos. O sea, la persona tú la puedes ver desmayada, pero aún así el cerebro puede aguantar un tiempo con este porcentaje de oxígeno que es de 5 minutos como máximo. Luego de 5 minutos ya la persona automáticamente se declara muerta. ¿Ok? Como sabrás, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de oxígeno, hay más riesgo que se genere un fuego, porque el oxígeno es el comburente, el que inicia el fuego. Con un poco de calor y algo de combustible ya es lo suficiente para generar una atmósfera inflamable. Ahora, presencia de gases inflamables. Estábamos hablando del explosímetro, que es un aparatito que te mide la composición de gases que hay en una determinada atmósfera. Entonces, para ello tienes que primero manejar el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. ¿Alguien ha escuchado más o menos estas terminologías? Límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad. ¿Más o menos alguien ha escuchado de esto? ¿O más o menos sabe o ha manejado más o menos un explosímetro? A ver, un reto. A ver, te explico. El límite inferior de explosividad, que no necesariamente es porque va a explotar, sino es un tema de inflamabilidad más que todo. La concentración mínima de un gas combustible cuando se mezcla con el aire, donde puede ocurrir, bueno, en este caso una explosión o ser inflamable de golpe, ¿no? Esta concentración se expresa en porcentaje de volumen respecto al total de aire que existe en un recinto, ¿no? Por ejemplo, no sé, si estamos hablando un recinto donde tienes 1000 metros cúbicos de aire, entonces cuando te dicen el límite inferior de explosividad, a ver el audio por favor. El límite, por ejemplo, el límite inferior de explosividad, digamos, es un 2%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1000 metros cúbicos de aire que hay en un ambiente, 2 metros cúbicos es el límite inferior de explosividad de un gas particular, que ahorita lo vamos a ver en una tabla. Y el límite superior de explosividad es la concentración máxima de un gas combustible cuando se mezcla con aire, donde puede ocurrir una explosión o en este caso se podría decir un incendio, y esta concentración se presenta en porcentaje de volumen. Este es el rango de explosividad, donde en la cual tan solo tú creas las condiciones necesarias para que haya fuego, y en este rango de inflamabilidad es donde justamente el fuego va a empezar a consumirse, va a empezar a generarse y no va a parar hasta que o bien
se acabe el comburente o se acabe el combustible. A ver, acá tenemos unos gases. Por ejemplo, la acetona es 2.6% su límite inferior de inflamabilidad o explosividad y su límite superior de inflamabilidad en el aire es 12.8%. Si supongamos, a ver, en un ambiente de 1000 metros cúbicos, ¿cuánto es su límite inferior de explosividad de la acetona? ¿Cuánto sería? Si tú haces matemáticas, sácale el 2.6% a 1000 metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos mínimos de acetona sería necesario para que de alguna manera empiece a haber fuego? ¿Una respuesta? A ver un cálculo. Si sacamos, a ver, 2.6 multiplicado por 1000 metros cúbicos, dividido entre 100, estamos hablando 26 metros cúbicos de acetona necesitas como mínimo para que tu ambiente sea de alguna manera inflamable. Muy bien, Celina, muy bien. Y si fuera el límite superior de inflamabilidad, ¿cuánto como máximo se necesitaría de acetona? Estamos hablando 12.8 multiplicado por 1000 metros cúbicos y dividido entre 100. Sería 128 metros cúbicos. Como te dije, superando esto ya de alguna manera, superando esto ya prácticamente estamos hablando en 0% de combustible, porque ese es, no, perdón, 100% combustible a partir del límite superior de inflamabilidad es donde ya se empieza a acabar el oxígeno. Y cuando ya no hay mucho oxígeno, cuando ya se empieza a acabar todo el oxígeno, es donde el comburente se hace 0 y 100% combustible y ya no es posible que haya fuego, ya no hay posibilidad y el fuego se va extinguiendo. No sé si alguna vez han llevado cursos de manejo de extintores. ¿Cómo tú eliminas un fuego? O bien eliminas el oxígeno o bien eliminas el combustible. Pero uno de ellos tiene, o también eliminas el calor, cualquiera de los tres. En este caso, cuando tú superas el límite superior de explosividad o inflamabilidad, tú lo que estás haciendo, estás consumiendo el oxígeno del aire. Al acabarse el oxígeno, ya prácticamente el fuego en el ambiente se empieza a extinguir. ¿Por qué? Porque el combustible lo va reemplazando, ¿no? Y aquí tenemos más o menos los límites inferiores de explosividad y los límites superiores, ¿no? En algunos equipos, más o menos en algunos equipos explosímetros vienen este tipo de diagramas donde el rojo representa el aire y el naranjita, el que ves acá, el combustible. Conforme va avanzando, siempre se comienza con 100% de aire, 21% de oxígeno, hasta que esto se vuelve 0 y se vuelve 100% de combustible. Entre estos rangos, que es el rango de inflamabilidad, es donde hay una mayor probabilidad que se genere fuego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué pasa con estas áreas de acá? Es que no hay combustión. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno o no hay suficiente combustible. Entonces, no puede haber fuego en estos rangos. ¿Y en cuál es más recomendable trabajar? O lo trabajo acá, o sea, llevo mis condiciones de espacio confinado acá o en esta zona de acá. Bueno, por lo general, OSHA te recomienda que trabajes acá. Que no llegues al límite inferior de inflamabilidad. ¿Y por qué no acá? Porque acá es un 0% de aire, ¿ok? O sea, no hay aire, definitivamente. Tú puedes ingresar, yo voy a ingresar con un equipo, todo, una sola burbuja, una sola fuga de aire, una pequeña brisa es suficiente para que regrese acá. En cambio, para que
puedas llegar acá es un poco más complicado. Tendrías que aumentar más el combustible. Entonces, tú puedes trabajar con estos porcentajes de aire de una manera normal, claro, con toda la prevención del caso, pero llegar acá es un poco más complicado, porque acá sí es mucho más fácil llegar a los límites superiores de inflamabilidad. Entonces, bueno, a algunos no les gusta la química, pero tengo que mencionarla. Acá justamente este rango de inflamabilidad se divide en dos partes, en un proceso de combustión incompleta y en un proceso de combustión completa o exceso de aire. Como te dije, en esta zona hay mayor cantidad de aire y en esta zona hay mayor cantidad de combustible. Cuando estamos hablando de una combustión incompleta es la generación de ciertos gases cuando hay una deficiencia de oxígeno. Y en una combustión incompleta lo que se genera es monóxido de carbono, que dicho sea de paso, es un gas tóxico que de alguna manera te puede incluso en cantidades considerables te puede matar. Entonces, en la zona de combustión incompleta se genera monóxido de carbono y gases combinados calientes, ¿no? En cambio, en el proceso de combustión con exceso de aire, hay sobra de aire. Por lo tanto, hay pérdida de calor en productos de combustión y se reduce la temperatura de combustión. Pero esto no significa que sea algo bueno. Si se reduce la temperatura de combustión, ¿qué significa? Que si tu producto se prendía a los 50 grados, ya no se va a prender a los 50 grados, sino se puede prender a los 30 o a los 20. Entonces se va reduciendo tu temperatura de inflamabilidad. Aparte que también se generan unos gases como dióxido de carbono y vapor de agua. Por ejemplo, algunos ejemplos de rango de inflamabilidad. Aquí tenemos la acetona. Su rango de inflamabilidad es muy pequeñito, de 2.6 a 2.8. El hexano, que es de 1.1 a 7.5. Como hay otros compuestos donde los rangos de inflamabilidad son mucho más amplios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos compuestos tienen una mayor probabilidad de que ese ambiente se pueda generar un ambiente inflamable. Entonces, hay una mayor probabilidad. Aquí tiene una probabilidad más baja, pero aún así debemos tomarlo en cuenta. Luego hay gases nocivos. Unos son los gases inflamables y estos son los gases nocivos, que de alguna manera, ya sea respirándolo o por medio de nuestra piel, pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo, pueden dañarnos o incluso producir la muerte. Por ejemplo, y esto sí te lo recomiendo si es que muchos de ustedes son ingenieros, no sé cuántos son ingenieros, pero sería recomendable que tú repases un poquito tu nomenclatura química. ¿Por qué? Porque muchas veces los explosímetros no te viene el nombre del compuesto, sino te viene la fórmula. Por ejemplo, si te dicen CH4 y en el explosímetro no te viene metano, te viene CH4. Y eso me pasó con un compañero mío que, bueno, era bombero, y él se me acercó y me dijo, oye, ¿qué es CH4? Ah, ese es metano, definitivamente, ¿no? Y eso te ayuda de alguna manera. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. NO. ¿Qué es el NO? ¿Ideas? NO. Y los explosímetros vienen así, ellos no te dicen el nombre del compuesto, sino te viene la fórmula. Es un monóxido de nitrógeno, pues, ¿no? O óxido de nitrógeno, como quieras llamarlo, ¿no? El SO2 es el dióxido de azufre. El H2S, ¿cómo se dice? Ese es el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco, ¿no? O también conocido como azano. Azano, carbano, esos son los nombres, la nomenclatura química, como los nombran, ¿no?